Colombia o México son los países donde más recientemente se ha despenalizado el aborto. Estados Unidos, Chile o Brasil son ejemplos donde el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no se legisla desde el punto de vista de la salud, sino como un instrumento en la batalla política. Para analizar el panorama en el continente americano, contamos con Lucía Hernández. Ella es asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos y nos atiende desde aquí, desde Colombia. Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24 y le pido, antes de entrar en detalle de los distintos países, su opinión sobre por qué se instrumentaliza políticamente tanto el acceso al aborto. Buenos días y mil gracias por la invitación. Bueno, digamos, frente a esta primera pregunta que me hace, digamos, lamentablemente los derechos de las mujeres son siempre como un arma en disputa y terminan siendo, en últimas, como esa moneda de cambio que tienden a utilizar los políticos siempre en campaña, entonces para, digamos, en argumentos malinterpretados de lo que es la defensa del derecho a la vida, de lo que es la defensa del derecho a la familia, se tiende como a inducir como a un pánico colectivo, de modo que ese pánico colectivo tiende a favorecer ciertas campañas políticas. Entonces lo que genera ese pánico colectivo es que los electores salgan a votar con terror, pero eso moviliza bastante al electorado. Entonces en últimas terminan siendo estrategias de campaña muy eficaces para que la gente pues compulsivamente salga a votar por el candidato que promete la salvación de la vida, de los niños, de la familia, pero en últimas, en efectos prácticos, termina teniendo efectos perversos sobre la salud reproductiva de muchas mujeres y niñas, que, como ya lo comentaban anteriormente, termina afectando desproporcionadamente sobre todo a las que se encuentran en condiciones de mayores vulnerabilidades, mujeres migrantes, mujeres indígenas, afrodescendientes, de precarias condiciones socioeconómicas, entre otras. Lucía, te aprovecho para saludarla y también le queríamos preguntar, ya que conoce bien probablemente la situación, ¿no?, en Colombia, un país que lleva más de 1 año y medio con un aborto garantizado, supuestamente. Hablábamos de las barreras que existen también para acceder y mi pregunta es si hay una protección, un paraguas legal que supuestamente ampara el acceso al aborto. ¿Por qué siguen existiendo estas barreras o qué deberíamos estar haciendo para poder eliminar estas barreras que siguen existiendo hoy en día a pesar de que el derecho sea legal en Colombia? Digamos, definitivamente parte de los derechos reproductivos, digamos, si bien está el acceso a los servicios de salud y a servicios de salud seguros, es indispensable el acceso a la información, el acceso, digamos, precisamente regular este tipo de servicios a través del derecho penal lo que hace es estigmatizar bastante este servicio médico, y eso impide que las mujeres y niñas acudan de manera confiada a los servicios de salud a preguntar por métodos anticonceptivos, entre otras cosas. Entonces terminan informándose por otros canales que lo que hacen es desinformarlas sobre sus derechos, y en últimas toda esta desinformación lo que hace es propiciar un ambiente de barreras que limita el acceso, y esa limitación de acceso pues tiene efectos bastante perjudiciales sobre la vida y la salud de las niñas y las mujeres porque las pone en riesgo. Entonces, precisamente por la desinformación prefieren hacerlo en sitios y lugares inseguros, poniendo en riesgo sus vidas y su salud. Lucía, le planteo a nivel político en el continente americano, ¿qué diferencias hay entre que en un país se haya podido legislar para permitir el acceso al aborto y en otros no? ¿Qué factores influyen? ¿La religión es uno de ellos? Sí, definitivamente, digamos, Latinoamérica tiende a tener una tradición bastante amplia en lo que es la religión, pues hay muchas personas creyentes de la religión católica, y a veces eso se ha tendido a malinterpretar en ciertas restricciones para acceso a ciertas poblaciones y ciertos derechos, específicamente los derechos de las mujeres. Pero lo bueno es que incluso, digamos, en América Latina en los últimos 5 años ha ido a la vanguardia y ha pasado de ser de una de las regiones más restrictivas en materia de legislación de aborto a una de las más avanzadas, y hoy tenemos bastantes garantías precisamente para esto. Y esto ha sido ¿por qué? Porque desde el movimiento social, incluso, digamos, existen movimientos como Católicas por el Derecho a Decidir, se ha defendido que
se puede acceder al aborto desde la libertad de conciencia. O sea, es un asunto tan personal, tan íntimo de las mujeres que, digamos, allí el Estado no puede entrar a imponer su voluntad y a imponer restricciones y barreras, como es precisamente el uso del derecho penal, la amenaza de las cárceles para las mujeres, la amenaza de las cárceles para los profesionales que prestan estos servicios. Entonces, digamos que la discusión está en boga y hay muchos países que se están sumando recientemente a la marea verde, permitiendo mayor acceso y mayores garantías para los derechos de las mujeres y las niñas. Lucía, precisamente en uno de estos argumentos, ¿no?, estas discusiones que existen alrededor del aborto, uno de los argumentos es preservar la vida que vendrá, ¿no? Una vida que está pues desarrollándose y que además desde la salud o desde la ciencia tampoco está muy claro a veces decidir en qué momento eso es una vida o no, y esos límites suelen ser muy difusos también en toda la bioética, precisamente por estar tan politizados. Mi pregunta aquí es, cuando ponemos en la balanza esto versus también la vida que ya existe al final de una mujer y de su propio cuerpo y de su propia salud, ¿por qué en muchas ocasiones a veces parece no pesar precisamente esta vida de una mujer que es la que se va a quedar embarazada, y de mujer o de persona gestante que es quien se va a quedar embarazada? Digamos, una de las ganancias precisamente y producto de los avances y que ha permitido los avances en la región, particularmente en América Latina, es que los términos de la discusión ya no están tanto en decidir entre dos vidas, sino ya no es tanto aborto sí o aborto no, sino que hemos podido estar de acuerdo en que lo importante es cómo regular el aborto, cuál es el mejor método, la mejor vía para regular el aborto. Y cada vez concluimos de forma más consensuada y amplia que el aborto, si bien se tiene que regular, regulémoslo como un asunto de salud pública. Saquemos al derecho penal de la regulación del aborto. Entonces saquemos a la amenaza de cárcel para discutir este tema tan importante. Entonces, si bien, o sea, si nos ponemos a pensar, una mujer, una niña que necesite un aborto, no es de ninguna forma una delincuente, y por el contrario lo que tiene que es contar con garantías de salud pública que le permitan acceder a un servicio de salud seguro y que ella acceda de manera confiable. Lucía Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Directo América, habernos acercado su análisis sobre esta cuestión. A ustedes muchísimas gracias, un gusto. Mar Romero, como siempre, muchas gracias por sus aportaciones a este programa. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Rosa. Ustedes sigan con nosotros, que ya regresamos.